Hermano, muy buenos días. Siento que algo pasó y se cortó justamente en el tiempo en el cual el pastor Alex estaba orando por el país de Corea. Ustedes pueden ver en la repetición cuando ustedes gusten por el Facebook, seguramente podrán tener allí. Hemos visto todos los motivos de oración, podemos orar en toda la semana por el país de Corea. Es difícil a veces manejar la tecnología y a veces tenemos cosas como estas. Por ser una transmisión en directo también, usted está escuchándonos esta mañana, puede estar viéndonos esta mañana, aunque yo no los puedo ver físicamente, pero ustedes sí pueden verme a mí físicamente esta mañana. Yo puedo leer todos sus mensajes que ustedes ponen a través de Facebook Live, donde estamos transmitiendo esta mañana. Permítanos orar por el tema de esta mañana, pidiendo que Dios pueda guardar nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones y permitir que el Espíritu Santo pueda hablar también a nuestra mente y a nuestro corazón. Esta mañana el tema tiene que ver con peligros espirituales. Sí, aquellas cosas que pueden afectar nuestra conciencia y afectando nuestra conciencia afectan nuestro espíritu y afectando nuestro espíritu, pues lo que suele pasar es que nos alejamos del camino correcto y al alejarnos del camino correcto dejamos de crecer espiritualmente y dejamos de madurar espiritualmente. Así que vamos a pedirle a Dios que nos ayude a tocar un tema como este que puede trastocar nuestra vida espiritual. Pidiéndole a Dios que nos ayude en la meditación de su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias. Esta mañana, Dios, nos has permitido alabarte y cantarte y has dejado carga en nuestros corazones, Señor, por estos motivos de oración, por el país de Corea, un país difícil de compartir el Evangelio, como hemos escuchado esta mañana, el temor de los padres por sus hijos de compartirles su fe, porque podrían luego, Señor, recibir represalias, la ayuda que tienen en la frontera con China, Señor, para suplir muchas de sus necesidades de estas familias. Oramos que tú sigas, Señor, obrando en el corazón de cada una de estas personas, específicamente del presidente de Corea, Señor, que él pudiera en algún momento, Señor, ser tocado por tu Espíritu. Ahora, Señor, rogamos esta mañana que tú nos permitas, Dios, ser conducidos por tu Espíritu Santo en la meditación de tu palabra. Señor, yo más que nadie, Señor, en compartir tu palabra esta mañana necesito, Señor, de tu gracia y de tu misericordia. Por favor, Señor, sé propicio a mí, Señor, en mis debilidades, para sostenerme, Señor, y poder compartir tu palabra como tú deseas, Señor, bajo la guía y la conducción de tu Espíritu Santo, Dios, para que pueda ser pertinente y propicia para cada uno de nuestros hermanos esta mañana y para mi propio corazón. En el nombre de Jesús, permíteme agradecerte, Dios. Amén. Amén. Bueno, como hemos escuchado del hermano Ángel, hemos leído capítulo 2 de Colosenses y versos 16 hasta el verso 23, un pasaje un poquito largo para meditar esta mañana. Sin embargo, como el domingo pasado fue el Día del Padre y tuvimos una hermosa predicación sobre el Día del Padre, lo que vamos a hacer entonces es que tratar de mirar los versos anteriores para entrar en contexto, para seguir viendo los peligros espirituales que se cernían sobre los creyentes en Colosas y peligros espirituales que se ciernen también sobre nuestras vidas hoy en día, que no debemos dejar pasar por alto porque pueden trastocar nuestra comunión con Dios y nuestro desarrollo espiritual. Así que en los versos anteriores, Pablo nos ha manifestado lo que Dios ha hecho en la vida de cada persona que ha puesto su fe en Cristo. Uno puede volver a precisar que en Cristo nuestra salvación está completa. Así lo dice los versos 11 y 12. En Él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y verso 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Por lo tanto, nuestra salvación está completa en la obra de Cristo en la cruz.
A la vez también en Cristo tenemos completo perdón de nuestros pecados, así lo dice verso 13 y verso 14, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y en Cristo también tenemos completa victoria sobre los enemigos espirituales del creyente, verso 15. Y despojándolos a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y habíamos dicho que esta es la figura de un general que después de haber participado en la batalla y haber obtenido la victoria, trae a los más altos dignatarios de los países que ha vencido y los exhibe públicamente para dejar así notar su victoria completa, su total victoria sobre sus enemigos. Es así entonces que los creyentes debemos vivir plenamente nuestra vida cristiana y no dejar que nuestras conciencias sean afectadas por aquellos que basan su vida, como dice el apóstol Pablo, en filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y conforme a los rudimentos del mundo, como lo dice el libro de Colosenses. Hombres que solo buscan apartarnos de la verdad, poniendo en riesgo nuestra paz espiritual, crecimiento y nuestro conocimiento de la voluntad de Dios, porque recuerden, esa fue la oración del apóstol Pablo en el capítulo 1, verso 9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y lo que estaba pasando es que estos falsos maestros estaban yendo contra todo lo que era verdad, poniendo en riesgo así nuestro crecimiento espiritual. Así que lo que vamos a ver ahora en estos versos es el peligro que se cierne o que se seguía cirniendo sobre los creyentes en todo el valle del Licus, es decir, en la iglesia de Colosas en primer lugar, pero también a los que los colosenses habían alcanzado, que era la iglesia de Hierápolis y la iglesia de la Odisea. Estas eran obras misioneras de la iglesia en Colosas. Peligros que se han visto reflejados en la historia de la iglesia a través de todos los tiempos. Peligros de personas legalistas, peligros de personas místicas y peligros de personas ascéticas. Todo ello quita al creyente el gozo, quita del creyente el crecimiento espiritual y su libertad que tiene en Cristo. En otras palabras, nos deja sin gozar de la vida cristiana, nos deja sin la vida plena de comunión con Cristo. Como el apóstol Pablo dice, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Es decir, estos falsos maestros estaban tratando de dejar sin esperanza a estos creyentes, volviéndolos a las ceremonias religiosas tradicionales judías. O, quién sabe, los gnósticos, los paganos, volviendo a estos hombres a poner su mirada en aquellas religiones de misterio, aquellos secretos ocultos para alcanzar cierta conexión con la divinidad, entre comillas. Lo que vamos a ver ahora son tres aspectos en los cuales tenemos que tener cuidado porque son peligrosos para nuestra vida espiritual. En primer lugar, vamos a ver este aspecto del legalismo. En segundo lugar, vamos a ver el aspecto del misticismo y en tercer lugar, el ascetismo. Los efectos que estos pueden causar en la vida de todo creyente. En primer lugar, veamos lo que es el legalismo, versos 16 y 17 de la carta de Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo. Todo lo cual es sombra
de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. La tendencia legalista es a valorar las cosas externas sin tomar en cuenta el espíritu de esas cosas y someter a los demás a juicio para afectar sus conciencias. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que es responsabilidad de todo creyente, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, que nadie, no dejarnos juzgar por nadie. Ahora, la idea es que esto ya estaba pasando en la iglesia de Colosas, es decir, había un grupo de personas llamados los falsos maestros que estaban convirtiéndose en jueces de la vida de los creyentes que estaban caminando aferrados a Cristo. Es decir, estas personas buscan a través del cumplimiento externo de la ley y de las cosas ceremoniales, de las ceremonias judías, el ser justificados no por la obra de Cristo, sino por mérito propio. Y no como enseña la Biblia, que nuestra justificación no descansa en nuestras obras, no descansa en lo que hacemos. Nuestra justificación descansa en la obra de Cristo en la cruz y su resurrección de los muertos. Por lo tanto, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Es una orden del apóstol Pablo. El verbo aquí está en un modo imperativo y acompañado de una partícula negativa, lo que significa que no debemos dejar que nadie juzgue nuestras vidas por estas cosas. Nadie. Porque pueden afectar nuestra conciencia y afectando nuestra conciencia afectan nuestro espíritu. Y afectando nuestro espíritu afectan nuestra comunión con Dios también. Y lo hacen, en primer lugar, enfatizando los actos externos. Empieza el verso con la expresión por tanto. Ese por tanto tiene que llevarnos a ver los versos anteriores. Los versos 11 al 15, que pone de manifiesto la obra completa de Cristo a favor del creyente, y que en Cristo tenemos libertad de aquello que la ley demanda, y también de las ceremonias religiosas. Pablo dice, entonces, nadie os juzgue, que tenía la idea de emplazar a alguien por sus acciones. Y esto se venía dando en la iglesia de Colosas. Así que estos maestros pretendían que los creyentes se ocupasen de las tradiciones de la religión judía. Y podemos decir que mediante las cosas realizadas por Cristo, los creyentes no debemos permitir que nadie pase juicio con respecto a las regulaciones rituales, ya sean judías o gnósticas. Como el Señor Jesús mismo dice en Marcos capítulo 7 y el verso 19. Dice lo siguiente, porque no, hablando de la comida y hablando de la bebida, dice, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Por lo tanto, nadie tiene derecho para juzgarnos. Luego, mira lo que dice en Gálatas capítulo 4, versos 9 al 11. Allí nada más unas hojas atrás, antes de llegar a Colosenses 4, verso 9 al 11. Dice Gálatas 4, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a las débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Y el apóstol Pablo dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano. No debemos dejar que nadie se convierta en juez de nuestra vida espiritual. Es cierto, los judíos estaban obligados a guardar las fiestas de la Pascua, Luna Nueva, días de reposo, como dice aquí la Escritura. Son referencias directas a fiestas que, quién sabe, tenían que ver con los panes sin levadura, Pentecostés, tabernáculos, que eran fiestas principales. Como dice
Éxodo y Levítico eran obligatorios para los judíos, pero todo ello, como va a decir el verso 19, era sombra de lo que iba a pasar en la realidad en la persona de Cristo. La luna nueva se refiere a fiestas mensuales. Días de reposo a fiestas semanales. Era el día de descanso. Para el cristiano, todos los días son santos. Así que, en contraste con el legalismo de los falsos maestros, el creyente puede celebrar diariamente la resurrección de Cristo. Y mediante la mesa del Señor puede recordar su muerte hasta que Él venga, como lo dice 1 Corintios capítulo 11 y el verso 26. Por lo tanto, aquí enfatizan las cosas externas. Como dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Sí, algunas veces eso suele pasar también hoy en día. Y suele pasar seguramente con muchos de nosotros, que a veces nos preguntan, ¿cuánto tiempo oras? Y algunos seguramente pensando en que eso abunda sobre su vida espiritual. Sí, es importante la oración, pero la actitud con la cual nos acercamos a Dios es mucho más importante que el acto mismo de la oración. Podría ser que el que se acercó a Dios se acercó como el fariseo y no como el publicano con una oración pequeñita y cortita, y la diferencia fue tremendamente grande. Pero ahí tenemos a alguien que puede juzgar nuestra vida de oración también. O alguien que de repente habla de sus ayunos. O habla también de sus vigilias. Y se convierte de alguna manera en juez sobre nuestra vida espiritual. Son aspectos legalistas, sin tomar en cuenta que esas cosas no abundan cuando la actitud no es correcta en la vida espiritual. Así que lo que tenemos en este peligro del legalismo es, en primer lugar, enfatizar los actos externos como si estas cosas ayudaran en algo a nuestra salvación. La idea de estos judíos era de que la salvación o la obra de Cristo no era completa, había que seguir haciendo estas cosas para asegurar la salvación. Cosa que es incorrecta a la luz de la palabra de Dios. Nada faltaba, la obra de Cristo era completa. Y no había que someterse ni sujetarse a las tradiciones y los ritos del Antiguo Testamento. Por lo cual el verso 17 habla de que estas personas, en segundo lugar, no están tomando en cuenta la obra de Cristo. Porque habla de que todo lo anterior es sombra. Así que el demandar la observancia de los alimentos, días de fiesta, luna nueva o día de reposo, es ignorar que todo ello era una sombra de lo que había de venir, que la realidad era Cristo y la obra que Él hizo en la cruz. Esa es la realidad. Ellos estaban poniendo énfasis sobre la sombra y no sobre la realidad que había de venir. Haciendo referencia a la venida de Cristo, como dice el verso 17 en la parte B, pero el cuerpo es de Cristo. La sombra proviene de una realidad. La sombra enfatiza más bien la realidad. Por eso es que Pablo dice, pero el cuerpo es de Cristo. Lo que Pablo está enseñando es que el Antiguo Testamento presenta el perfil de las cosas que en el Nuevo Testamento son una realidad. La idea es que Cristo es la realidad de las cosas que están como sombra, como prefigura en el Antiguo Testamento. Cuando uno mira Hebreos capítulo 10 y el versículo 1, eso es lo que encuentra. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Quién? Eso era la sombra.
La realidad fue el acto mismo de Cristo. Por eso es que todas las ceremonias del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo. Por un lado, la justificación y por otro lado, la santificación también. Todo está completo. ¿Cómo reflexionamos? Bueno, de la siguiente manera, las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento era una sombra de lo que había de venir. Como hemos leído en Hebreos, esas sombras eran un anticipo de algo que era mucho mejor que había de venir, la persona de Cristo. Y todas las bendiciones que tenemos en la persona de Cristo. Lo que tenemos que hacer es disfrutar de nuestra salvación y vivir plenamente la vida cristiana. O como Pablo dice, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Vivir con libertad nuestra vida cristiana sin dejar que nadie tenga que pasar juicio sobre nuestras vidas. Por eso es que el verso dice, nadie os juzgue. Nadie os juzgue. Si hay algo que debemos evitar es a estas personas que constantemente están dañando la unidad de la iglesia con aquellas cosas que tienen en sus mentes, que piensan así debe ser la vida del creyente, o así debe vestirse el creyente, o así debe estar el creyente. Y se convierte en alguien que afecta la conciencia de otros creyentes. Yo recuerdo una vez, hermanos, tristemente, me tocaba dirigir una vez la alabanza cuando tenía más o menos 17, 18 años. Y estaba solo con mi camisa. Y la persona que le tocaba presidir el culto y dirigir y predicar después me dijo, no puedes salir sin tu corbata. O sin corbata entonces no puedo salir a cantar. No puede salir. Eso me afectó. Me trajeron una corbata, yo me puse la corbata y salí para cantar. Y después de cantar, terminó el culto y me quité la corbata. Y la persona se volvió a acercar a mí y me dijo, ¿y tu corbata? ¿Ya terminaste la actuación? Siguió afectando mi conciencia. Claro, en ese tiempo era un jovencito que todavía estaba aprendiendo las cosas del Señor. Claro, hoy en día sería diferente. Tendría muchas cosas para decirle, bíblicamente hablando. No te dejes afectar. O como aquellos que decían, bueno, ¿por qué hay una guitarra en la alabanza? ¿O por qué tocan con batería? ¿O por qué hay instrumentos adelante? Juicio sobre cosas que no están en la Escritura. Rudimentos, pensamientos, filosofías, huecas sutilezas que se vuelven legalistas. O la manera como debemos estar en el templo. O si no, levantar las manos. O si tenemos que cantar despacio, o si tenemos que cantar fuerte. No dejemos que nadie juzgue nuestra vida espiritual, que sea la Biblia, que sea la revelación bíblica que hable a nuestras conciencias, que hable a nuestra mente, que toque nuestras emociones. Ahí está el peligro entonces del legalismo. En segundo lugar, el peligro del misticismo. El término misticismo podemos definirlo como una corriente religiosa que propone la unión del alma con Dios, no importa los medios. Y aquí están graficados los medios, en este verso 18 y verso 19. El texto también empieza con algo que el creyente es responsable. El texto empieza diciendo, nadie os prive. Mire,
nadie os prive, verso 18, nadie os prive. Lo que está diciendo aquí es que tú ni yo tampoco debemos dejar que nadie nos quite el premio que Cristo nos ha dado, que es la salvación. Que nadie pueda jugar con eso. La idea aquí es de un juez en los Juegos Olímpicos y a la persona que gana no la premia como ganador, sino que con artimañas le quita el premio y se lo da a otro. La idea es esa. El apóstol Pablo empieza diciendo, nadie os prive. Así que esto expresa una prohibición absoluta. Es evidente, era un hecho que ya se estaba dando estas cosas en la iglesia en Colosas. Y el apóstol advierte, particularmente en este caso, a los falsos maestros, que no arrebaten, que no roben el premio o el galardón que Dios tiene para los creyentes. Los creyentes corrían el peligro de alejarse y dejarse engañar por los falsos maestros. El engaño consistía en hacer que los creyentes dejasen de servir y se ocupasen más bien de las prácticas esotéricas. Dejasen de poner su mirada en el Señor. Dejasen de aferrarse al Señor y comenzaran a poner su mirada en estas prácticas esotéricas. ¿Por qué es peligroso el misticismo? Porque el misticismo, en primer lugar, tiene una apariencia de piedad. Sí, apariencia de piedad. Por eso empieza diciendo, nadie os prive de vuestro premio. Es una apariencia de piedad. Se vuelven jueces como si determinaran a quién es y quién no es un hijo de Dios. En segundo lugar, parten de una espiritualidad aparente, es decir, de una falsa espiritualidad, porque dice también tiene una falsa humildad. Sí, cuando uno lee el texto en el verso 18 dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad. Estas personas aparentaban, encontraban placer en presentarse como personas humildes, con un tipo de piedad aparente, pero es una piedad propia del misticismo. La idea que el apóstol destaca es la falsa humildad de estas personas, puesto que va unida a un culto contrario a lo que la Biblia enseña, a lo que la voluntad de Dios enseña, como es el culto dedicado a los ángeles que condena el libro de Apocalipsis. La realidad es que tras esa falsa humildad se manifestaba más bien un orgullo arrogante que poseía a estos falsos maestros. Sí, una falsa humildad con culto a los ángeles. Adoraban a los ángeles, particularmente entre los judíos existía una profunda reverencia a los ángeles, es lo que dice la tradición. Existía una inclinación preferencial para adorarlos y reconocerlos como mediadores. La idea latente de una falsa humildad les hacía pensar que no eran dignos de adorar directamente a Dios y por lo tanto optaban por usar ángeles como intermediarios de la gracia de Dios. Así que lo más probable es que en la región de Colosas se practicara este culto a los ángeles como mediadores ante Dios. Cosa prohibida, como he dicho en Apocalipsis capítulo 19, verso 10 y también capítulo 22, versos 8 y verso 9. La Biblia habla que para acercarnos a Dios, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Así que, claro, es peligroso el misticismo porque en primer lugar tiene una apariencia de piedad. Su pretensión es privar de vuestro premio a los creyentes. Esa apariencia de piedad se basa en una espiritualidad aparente, una falsa humildad en culto a los ángeles. También tienen pretendidas visiones. Sí, el apóstol dice entremetiéndose en lo que no han visto.
Sí, los falsos maestros se presentaban como quienes habían tenido visiones. Una de las armas utilizadas por los falsos maestros en Colosas era su pretensión de poseer un conocimiento superior que le permitía escalar a etapas avanzadas de los misterios de estas religiones esotéricas, populares sí en aquellos tiempos. Los maestros falsos afirmaban haber visto ciertas cosas o seres, es decir, apelaban a sus visiones subjetivas en lugar de apelar a las escrituras. Sí, eran hombres que se entremetían en lo que no han visto. Pensando, entraban en éxtasis y creían recibir cierto conocimiento que los hacía mejores que otros. Conocimiento que no era compartido con otros, que sencillamente era un conocimiento oculto, secreto, que supuestamente lo llevaba a tener más cercanía con Dios. Nada de eso enseña la Escritura. Nada de eso podemos ver ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Podemos ver en el Antiguo Testamento a los profetas hablando de parte de Dios al pueblo. En el Nuevo Testamento podemos ver a la persona de Cristo hablando de parte de Dios al pueblo judío. Y luego, cada persona que ha puesto su fe en Cristo, pudiendo hablar directamente con Dios en la persona de Cristo. Por lo tanto, no hay nada de estas cosas. Hay aquellos que piensan ser más espirituales porque sueñan cosas y van compartiendo con las personas acerca de las cosas que han soñado, de las cosas que han visto, que parecen ser, les hace ser más espirituales que otros. Cuidado, porque a veces un creyente, escuchando a otra persona, hablando de sus experiencias místicas, se pregunta y se afecta en su conciencia también, ¿y por qué a mí no? Cuando uno tiene la Escritura, que Dios puede hablarte directamente por ellas. Y son ellas la revelación de Dios para el creyente. Y es todo lo que necesitamos de parte de Dios para saber cómo andar en santidad. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña para estar bien con Dios, en comunión con Dios? Por lo tanto, no tiene que ver absolutamente nada con las enseñanzas del misticismo. Así que es peligroso por una apariencia de piedad. Esta apariencia de piedad se ve en sus pretensiones. Es privar del premio a los creyentes. En segundo lugar, su base es una espiritualidad aparente, falsa humildad, culto a los ángeles. En tercer lugar, tienen pretendidas visiones, entremetiéndose en lo que no han visto. Y en cuarto lugar, son orgullosos porque el texto dice, vanamente hinchados por vuestra mente carnal. Estos falsos maestros estaban hinchados a causa de su mente carnal, que tiene la equivalencia de envanecidos. Alardear de espiritualidad es una manifestación de carnalidad. El que no se conforma con la revelación de Dios en su palabra y quiere más, se infatúa a sí mismo. La carne tiene su religión y su espiritualidad también. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con eso. Así que el misticismo es peligroso porque en primer lugar encierra una apariencia de piedad, pero en segundo lugar encierra también un fracaso espiritual, el fracaso espiritual de estos maestros. Porque mira lo que dice el verso 19, no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Qué significa eso? Que aquí podemos notar su fracaso espiritual porque nos deja ver su condición de aquellos maestros que sus experiencias místicas no han podido llenar. Estaban tratando más bien de alejar a los creyentes del fundamento de su fe, el cual proviene del crecimiento y de la madurez espiritual. Así que el creyente positivamente más bien lo que tiene que hacer es cogerse,
agarrarse, como dice aquí, a asirse firmemente de la cabeza, que es Cristo. Pero aquí en forma negativa nos deja ver más bien el fracaso espiritual de estos falsos maestros. Y lo primero que nos va a decir es que no son creyentes. Estas personas no eran creyentes. ¿Por qué? Porque no se habían aferrado a la cabeza que es Cristo. Sí, dice, y no haciéndose de la cabeza. Con esta expresión podemos decir que estas personas no tenían ninguna relación con Cristo. La idea es que estas personas no se habían aferrado a Cristo mediante la fe. Eso deja claro que no eran parte del cuerpo de Cristo. Estas personas no formaban parte del cuerpo de Cristo. En segundo lugar, no solamente era que no eran creyentes como fracaso espiritual, sino que no podían experimentar crecimiento espiritual tampoco por no ser creyentes. Estas personas no podían experimentar las bendiciones espirituales que tú y yo, como creyentes, poseemos al pertenecer al cuerpo de Cristo. Por eso dice, en virtud de quien todo el cuerpo, y esto deja claro que los creyentes experimentamos a Dios por estar en Cristo, por ser parte del cuerpo de Cristo. Podemos decir enfáticamente que los creyentes pertenecen o permanecen en Cristo, haciéndose todo creyente verdadero, permanece en Cristo porque está agarrado, aferrado a Cristo. Ahora es interesante porque este verbo haciéndose es un participio presente en voz activa, lo que significa que es una responsabilidad del creyente. El verdadero creyente todos los días sabe. El verdadero creyente es consciente de su necesidad. Es consciente también de que debe estar aferrado a Cristo. El creyente sabe que es necesitado, que tiene esta necesidad de Cristo. Todos los días. Aferrado a Él. Y esa es una responsabilidad del creyente, mantenerse cogido, aferrado a Cristo. Y que siendo así, puede experimentar el ser nutrido y estar unificado como miembro del cuerpo de Cristo, nutriéndose y uniéndose. Esto es obra del creyente, sino obra de Cristo. Es decir, el nutrirse y el permanecer unido no es obra del creyente. Del creyente la responsabilidad aferrarse a Cristo. Sabiendo, el creyente sabe que es dependiente absoluto de Cristo, pero su crecimiento y su nutrición viene de Dios. Por eso es que el verbo también es un participio, pero en voz pasiva. Es algo que Dios hace en la vida de todo creyente. Es algo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Así que el crecer, el nutrirse, no es obra del creyente, sino es consecuencia de estar en Cristo. En Cristo. Indicando así que es una acción que recibe el creyente y que constantemente está recibiendo, creciendo. Este crecimiento viene de parte de Dios, como dice el verso 19. ¿Cómo lo hace Dios? Por eso que Dios ha dotado a su iglesia, a su cuerpo, de dones, de ministerios, como dice el libro de Efesios. ¿Sí? Así dice Efesios que Dios ha puesto en su iglesia pastores, maestros, evangelistas, pero ha dotado a cada creyente con dones. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso 4:11 de Efesios dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto viene de parte de Dios, con el crecimiento que da Dios. ¿Cómo reflexionamos? Cada creyente tiene como responsabilidad aferrarse a Cristo
y experimentar las bendiciones espirituales de Dios en nuestras vidas. Estas bendiciones tienen que ver con la madurez y el crecimiento espiritual. Entonces preguntémonos esta mañana, ¿cómo está nuestra comunión con Dios? ¿Cómo está tu comunión con Dios? Y en segundo lugar, preguntémonos si estamos leyendo y memorizando la palabra de Dios. Son dos aspectos importantes de nuestra madurez espiritual, de nuestro crecimiento espiritual. Son dos aspectos importantes de nuestra actitud de estar aferrados a Cristo. ¿Hay peligros espirituales? Sí, por un lado el legalismo. Personas juzgándonos por actos externos. En segundo lugar, peligro del misticismo. Sí, personas que están juzgando si no hemos sentido cosas místicas. En tercer lugar, el peligro del ascetismo. Versos 20 al 23 nos habla de ese peligro. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pablo advierte sobre el peligro del ascetismo, que no es otra cosa que rudimentos del mundo. Así lo llama el apóstol Pablo. El ascetismo es la doctrina filosófica o religiosa que busca por lo general, entre comillas, purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales o la abstinencia. Es justamente esto lo que los falsos maestros estaban enseñando también en Colosas, apartando a los creyentes de seguir poniendo su mirada en Cristo. Todo esto Pablo manifiesta que son mandamientos y doctrinas de hombres. No tienen nada que ver con lo que Dios manda. No tienen nada que ver con lo que la palabra de Dios enseña. Son mandamientos y doctrinas de hombres. Son ideas, pensamientos de los hombres, que no tienen ningún valor para la vida espiritual y mucho menos para luchar, dice Pablo, contra los apetitos de la carne. Lo que sí debemos hacer es someternos a la palabra de Dios, porque esa es la revelación de Dios. Esta es la revelación de Dios para el creyente. Ahora, advertimos tres características en estas enseñanzas de estos legalistas, de estos ascetistas, de estos místicos falsos. Estas tres características podemos notarlo ahora en estos versos. En primer lugar, es un invento humano de religión, porque dice culto voluntario. Sí, un culto voluntario. Es decir, habían armado todo un sistema de cómo acercarse a los seres espirituales o mediadores ante Dios, quienes proveían de algún conocimiento secreto. La segunda característica era que tenían una falsa humildad. Aparentaban ser lo que no eran. Todo era una exhibición de cosas externas. Comida, bebida, guardar fiestas, guardar días de reposo, guardar luna nueva. Todo era sencillamente una apariencia externa. Y en tercer lugar, un doloroso esfuerzo de dominar los apetitos de la carne, como dice, duro trato al cuerpo. ¿Quién sabe eso tenía que ver con el flagelarse o tenía que ver también con el abstenerse de alimentos por varios días? Y ya hemos visto cómo el Señor Jesús acusa a los fariseos de ser hipócritas en cuanto a estas cosas. Cosas como ayunos o maltratos físicos. Pablo dice esto de nada ayuda a los apetitos de la carne. Y todo eso vemos en el ascetismo. Oh, hermanos, uno de los que practicó esto era Martín Lutero. Martín Lutero se flagelaba y lo encontraba muchas veces en su celda desmayado, ensangrentada su espalda. Y su prior, su consejero, le dijo lo siguiente: Martín, Martín, castigando al cuerpo no ayudas
al alma. Martín, Martín, castigando al cuerpo, no ayudas al alma. El alma tiene un trato directo con Dios, con la revelación en su palabra, la revelación de Dios en su palabra, con conocer la obra de Cristo a favor del hombre pecador, con rendir nuestra vida a Cristo, con agarrarnos de Cristo, con tener a Él como la cabeza y nosotros como parte del cuerpo de Cristo, que vamos creciendo y nutriéndonos cada día. Y usa la figura biológica aquí de la composición interior del ser humano, de cómo el cuerpo se va fortaleciendo, porque recibe todo lo que necesita. Así recibe el creyente todo lo que necesita de la cabeza, que es Cristo. Lo recibimos por medio del Espíritu Santo, usando la palabra revelada para nosotros. ¿Cómo podemos terminar esta mañana? Una conclusión que resuman todos estos versos sería lo siguiente, hermanos. Podemos resumir toda la enseñanza del apóstol Pablo en el del verso 16 al verso 23 de la siguiente manera. El apóstol Pablo advirtió a los creyentes que debían cuidarse de no ser influenciados. Es decir, el apóstol Pablo, si estuviera hoy día, nos estuviera advirtiendo lo mismo, de no ser influenciados por quienes quieren controlarnos a través de normas y de ritos, para así perder la vida plena que Jesús ha ganado para nosotros. Tales personas no son lo que aparentan. Y al no estar conectados con Jesús, no permiten crecer. Y sus enseñanzas, que parecen ser de Dios, son más que ideas humanas, que no tienen ningún valor espiritual, ni poder espiritual también. Por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado con el legalismo, cuidado con el misticismo, cuidado con el ascetismo. Son las peores amenazas que tienen el creyente para dejar de tener una vida plena y feliz con Jesús. Lo que tenemos que hacer es vivir plenamente nuestra salvación. Lo que tú tienes que preguntarte es si Cristo está en tu vida, si tú estás en Cristo. Porque si estás en Cristo, la Biblia dice, nueva criatura eres, las cosas viejas han pasado, todas han sido hechas nuevas. ¿Está Cristo en ti? ¿Es Él el Salvador de tu vida y tu santificador? Esperemos que sí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana. Tú, Señor, nos adviertes, Dios, de lo serio que es, Señor, estas cosas, de cómo pueden afectar nuestras conciencias, Señor. Por un lado, el apóstol Pablo dice, nadie os juzgue. No debemos dejar que nadie, Señor, pueda emitir un juicio sobre nuestra vida espiritual, nuestro acercamiento a Dios, afectando nuestra conciencia. Por otro lado, el apóstol Pablo nos advierte también, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad. Tememos también, Señor, no dejarnos engañar por aquellos que quieren decirnos que no hemos experimentado la bendición de la vida nueva. Y en tercer lugar, Señor, el que si estamos en Cristo, ¿por qué debemos someternos a los rudimentos de este mundo, como si fuéramos de este mundo, cuando la Biblia dice que somos peregrinos en este mundo, porque estamos solo de paso? Padre, líbranos de estos peligros, Señor. Y la forma de hacerlo, Dios, es aferrándonos de ti, aferrándonos de Cristo y dejando que Él siga nutriendo nuestras vidas, siga nutriéndonos, enseñándonos, manteniéndonos unidos en el cuerpo para seguir creciendo y madurando espiritualmente, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias esta mañana. Amén.